¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Seguramente, mientras estoy grabando esta parte de la charlita, se está subiendo la primer parte. Va a pasar, como pasa siempre, que la primer parte va a tener 100 vistas y la segunda parte va a tener 22 vistas. Pero bueno, había muchas llaves para describir. La verdad que estaba lindo, veníamos bien, hasta que alguien osó a llamarme por teléfono cortándome el video y cómo venía. Está bien, por ahí se estaba haciendo un poco largo, por ahí estaba un poco pesado ya el video, pero me gusta cuando yo voy viendo que ya vamos llegando a la media horita, saludarlos, despedirme, prometerles que va a haber una segunda parte, decirles que no hay libreto, en fin. A vos que me llamaste, que me estás molestando por un tema que no es relevante, si me estás viendo, no me llames, no me interesa. Bueno, volvamos a lo que nos compete. Llave Blackjack. Muchos preguntaron qué tal la calidad Blackjack en llaves. La verdad que podría imitar muy bien, ya las colgué en el ratito que estuve titulando la primera parte del video. Las colgué, pero podría parecerse un poco, o sería bastante similar, a la Irimo de la segunda época. El modelo casi definitivo de Irimo. La verdad que es una linda llave. La verdad que el juego ha resistido bastante bueno. Lo pueden conseguir en milímetros, en pulgadas. Pero, ¿qué pasa? Hay amigos que han comprado la llave francesa, la llave ajustable, y bueno, no les ha dado resultado. Yo, como cuento siempre, tengo mis herramientas, obviamente, las pruebo, las recomiendo, y estuve haciendo varias tomas de contacto nuevamente, dado que, como todos saben, yo las herramientas, después de un periodo de tiempo, las jubilo. Muchos me preguntan por qué las jubilo. Las jubilo porque ya considero, y esto es completamente arbitrario, nada más que uno ya conoce de herramientas y tiene en su mano más o menos un conocimiento de cómo trabaja la herramienta, y noto, no digo una fatiga, pero un cambio, un mínimo desgaste, quizás sea algo psicológico, les vuelvo a repetir, es algo completamente arbitrario. Entonces decido jubilarla y comprar una nueva unidad. He estado renovando elencos de llaves ajustables, por ejemplo Metz, Irimo, Blackjack. En Metz, por ejemplo, hubo un amigo que no le vino bueno el juego. A mí la verdad que es un video que hice muy orgulloso de la marca, dado que comparé una del año 2007 con una de actualidad y no tiene juego ninguna de las dos. Los dos juegos que yo tengo, el primer juego que tengo del año 2007, lo logré completar llegando al 2008, de 6 pulgadas a 18 pulgadas, que es una llave francesa que mantiene la misma anatomía y la misma, digamos, estructura que la de 6 pulgadas, pero en 18. Ya es una llave importantísima. Y la verdad que a mí me han dado un resultado bárbaro. En esta ocasión he comprado hasta la de 15. La de 18 prácticamente no se utiliza. Supongo, no se utiliza en mi caso. Hay amigos como el amigo Daniel de Balcarce que, bueno, le da un uso intensivo a las francesas, las ajustables grandes, dado que, bueno, trabaja con mecánica de camiones. Yo conozco ese tema. Y bueno. Pero por eso, como les iba diciendo, las llaves Blackjack, ¿cómo te gusta irte por las ramas, Tano? Las llaves Blackjack, de la generación que yo tengo al menos, van muy bien. Muy linda herramienta. Baco UD, 3/4, 5 octavos. Recordarán las otras que vimos.
eran en 7 octavos 3/4 o 25-32 3/4, como digo siempre, son de uso frecuente. En este caso prescindieron de la 11-16, le da cierto mayor poder de torque o de resistencia venir con 3/4, dado que mantiene una anatomía más grande, más ancha. La verdad es una linda opción para lo que es plomería y gas. Para las tuercas de las virolas, las tuercas de las pestañas, va muy bien. Es Baco, va bien. Bueno, vamos a las perlitas. Por ejemplo, llaves de la calidad Belmocar, de industria argentina, llave ancha. Le di una manito de aerosol para que se puedan ver los detalles, porque lo que primero que se saltaba en estas herramientas era el cromo, como las que estaba describiendo antes de que se me corte la primera parte de la línea Bana-Sam. Bueno, Belmocar 1311, llave corta, llave útil, la verdad, muy lindo juego. Por ahí no ingresa en determinados lugares, pero es una linda opción para tener para usos múltiples. Bueno, llave Bremen, llave de nueva generación, ya con un acabado satinado, ya sin su nombre con tanto orgullo en la herramienta, sino la norma DIN. De este lado sí, un Bremen más tímido, pero ya no es el de otros modelos, cuando era la misma unidad Ruhlmann, Eurotech o Bremen, que venía litografiado ahí en láser, dicen que era. Bueno, a mí me gusta que el nombre forme parte de la herramienta. Eso significa que están orgullosos de la herramienta, o sea, forma parte de la matriz el nombre. Cuando, por ejemplo, son punzonados, bueno, cualquiera puede punzonar con cualquier letra. Espero que me entiendan lo que quiero transmitir. Llave Raselli, 25-32, 3/4. Bueno, ya no vamos a describir más Raselli porque están aburridos, pero observen los detalles. Del otro lado, con su numeración, en milímetros, para saber que 3/4 en este caso es 19,1. No es eso, pero bueno, es 19,1 la medida de esta llave y 19,8 del lado de 25-32. Vamos a lo que nos compete, a lo que nos gusta. Llave de 3/4, 11-16, de industria nacional, de la marca RTE. También notarán que le di una manito de aerosol plateado, porque, como dije, estas llaves, lo primero que se salta es el cromo. Son muy confiables, observen el espesor de la llave para hacer fuerza. Son de esas marcas que me preguntan mucho, tipo la Facom, llaves que han sido de buena industria en los 70, en los 80, ya después empezaron a perder impulso y obviamente, bueno, en este caso 11-16 es 17,5, espero que se aprecie, y 19,3/4 directamente. En Raselli era 19,1, en este caso es 19, es un estimativo, 3/4 es 19,05. En este caso, por ejemplo, esta es una con cromo, esta es una sin cromo, no se aprecian demasiados detalles, por eso es que me di a la tarea de darles una cromadita. Llave genérica de 9 milímetros, sí, tal cual, para el amigo Miguel, seguramente gran observador, dirá, no, esa y algunas otras que tenés dando vuelta parecen las del juego del tallercito. Sí. Incluso en las cajas de herramientas de ir a los domicilios tengo algunas de estas. Muy linda llave, económica para lo que es la llave
de ferretería industrial, ¿no? Pero muy resistentes. Si no quieren llegar a algo profesional, no necesitan algo de calidad para trabajos de constancia, estas llaves van muy bien. Llavecita Rein de 1/4. Cuando se podía comprar Rein, ya he mostrado en algún video la involución de Rein. Yo tengo desde 1/4 hasta medidas grandes. La verdad, esta época de Rein, que se parece mucho a la Pretul, bueno, es lo que hablábamos el otro día. Llave genérica de 22, de las que se compraban en los 90, junto con esta, y tiene que estar la de 17 dando vuelta, pero sinceramente no la ubico en este momento. Llaves genéricas, que trabajan muy bien, genéricas buenas, genéricas pesadas, como por ejemplo esta. Les digo que más de una de marca de esta época tiene que sacarse el sombrero ante esta llave, que vuelvo a citar al amigo Miguel, me va a decir: Tano, eso es una Shiba. No es una Shiba, pero se parece mucho. Llave Robust, no van a lograr ver nada porque esta es la época que yo cuento que Robust era la herramienta del TC, venía acá muy marcado con letras, vamos a llamar en láser, decía Robust, y buscaban algún piloto que haya agarrado alguna curva rápido, que haya, no digo ni siquiera que haya ganado la clasificación o la carrera, sino premios a por ahí maniobras arriesgadas, o sea, buscaban alguna excusa para otorgarles el premio Robust. Iba el periodista, le decía: bueno, te ganaste todas las herramientas Robust, queremos saber qué vas a hacer, que esto, que lo otro. Y el piloto decía: bueno, se las voy a regalar a mi equipo, que esto, que lo otro, que en el taller van a estar bien cuidadas, que bla, que bla. Bueno, nada, estas eran las Robust de aquella época. Estoy hablando año 2004, por ahí, año 2004, por ahí. Llave de 2 bocas, Vaco. La particularidad de esta es que es Sandvik Vaco UD. Sandvik Vaco UD. Una anatomía distinta. Los conocedores saben que es Vaco, saben que es Sandvik, pero escapa a lo que estamos acostumbrados a ver en una Vaco UD. Llave inglesa de la marca Tikko, 916, 5/8, corta, un chiche. Una comodidad en la mano espectacular. Herramienta que he utilizado, me he cansado de utilizar. La verdad, muy linda. Todas estas herramientas que por ahí ya están fuera del mercado, las pueden conseguir en alguna ferretería antigua, como siempre me gusta contar. Y bueno, darse a la tarea de seducir al ferretero y que por ahí se las venda. Esta, por ejemplo, sería de la marca Com, de Industria Argentina también, con mucho orgullo dice Industria Argentina. 7/8, 3/4, 19,1, 22,2. A mí me decían 7/8. Estaba pasado de 22. Estaba pasado de loco, querían decirlo. Chistes que hacíamos en aquella época en el industrial. Tano, el 7/8. ¿Por qué? Porque está pasado de 22. Ahí está. Y si está viendo mi amigo Nobile, mi amigo Tarcio, el gordo rotondo. Bueno, yo le decía en aquel momento el gordo rotondo, era el gordo Ilacua.
Pero en aquel momento yo era flaquito. Si me están viendo, les mando un saludo a los muchachos del Chacabuco. Bueno, nada. Llaves hermosas. Bueno, Tramontina Master. Y ya vamos cerrando. Ya los dejo, porque ya debe estar subida la primera parte. Y todavía nos queda como para hacer una tercera. Con llavecitas de este tipo que por ahí venían en los autos. Esta es una ATC de 1012. Muchos dirán Argentina televisora color. No, eran llaves de mecánica, llaves de auto, alguna de motos. En fin. Les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos. Espero que disfruten del encuentro que tenemos habitualmente. Nos vemos mañana, espero que pasen una hermosa noche. Y voy a dejar todo así tal cual. Así por ahí desarrollamos una tercera parte. Y observen cómo se va llenando la caja de llaves de uso frecuente. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos mañana. Seguramente en algún videíto en la mañana. Después en la charlita de todas las noches, obvio. Nos vemos.